Este no es un video cualquiera, es la reconstrucción cronológica de investigaciones y reportajes que se armaron en tiempo real desde la desaparición de Petro en Manta hasta las revelaciones más recientes. Cada reportaje fue encajando piezas: Manta, alias Fito, las estructuras criminales, nada fue coincidencia. Hoy emerge un dato determinante: el asesinato de Miguel Uribe habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, por instrucción del Zarco Aldinever, mano derecha de Iván Márquez. Lo que usted verá a continuación es la secuencia completa de hechos que muestra cómo se fue desarrollando esta historia. Una vez más, Gustavo Petro deja en evidencia su desprecio por la diplomacia, por la imagen del país y por la institucionalidad. Pocos medios se han atrevido a contar lo que realmente ocurrió durante su reciente visita a Ecuador. Pero en Impacto 24/7, con información verificada, le contamos lo que quieren ocultar. Durante la ceremonia oficial, Petro llegó tarde, apareció desaliñado, con la mirada perdida, ojos congestionados y completamente desconectado. Varios periodistas aseguran que emanaba un fuerte olor a licor. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, incluso le negó el saludo. Y cuando se le preguntó si reconocía a Daniel Noboa como presidente de Ecuador, evadió la respuesta y habló de Venezuela. Tras ser despedido formalmente por el protocolo ecuatoriano, el avión presidencial no volvió a Bogotá. Voló a Manta, donde Petro permaneció de forma extraoficial. Según reportes de Ecuavisa y Teleamazonas, se habría alojado en una lujosa mansión frente al mar, en el exclusivo condominio Marina Blue. ¿Quién pagó el lujoso viaje? ¿Quiénes lo acompañaron y por qué se quedó? La presidencia guarda silencio, pero lo cierto es que usó el avión presidencial y su esquema de seguridad para un viaje privado. Y eso, señor Petro, sí es un asunto de interés público. Mientras Colombia se hunde, Petro se pasea por mansiones como si nada pasara. Colombia nunca había tenido un mandatario tan indigno. Y solo queda esperar que en 2026 haya elecciones libres y transparentes. Atención Colombia. Lo que se venía advirtiendo empieza a tomar forma. El portal ecuatoriano La Data, citando fuentes de contrainteligencia, reveló que presuntamente Petro se habría reunido en Manta, Ecuador, con Adolfo Macías, alias Fito, el jefe de los Choneros, una de las estructuras criminales más poderosas y violentas de la región. Petro no reconoció a Daniel Noboa cuando se presentaron los resultados de las elecciones, pero aún así viajó a su posesión. Lo curioso es que tras ese evento, desapareció durante 3 días en Manta, sin agenda oficial, sin explicaciones claras y sin pronunciarse sobre el nuevo gobierno. Hoy, exactamente un mes después, alias Fito fue recapturado en esa misma ciudad. El mismo Fito con el que, según La Data y sus fuentes de contrainteligencia, se investiga si Petro habría sostenido una reunión clandestina. Lo más delicado es que exactamente 15 días después de esa desaparición de Petro en Manta, ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay, un crimen que, según los testimonios de los capturados, se ordenó desde Ecuador. Una operación que tiene demasiadas similitudes con el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano, acribillado por sicarios colombianos en plena campaña electoral y justo en el momento en que intensificaba sus denuncias contra Nicolás Petro y Piedad Córdoba. Manta, los choneros, narcotráfico, Petro, las FARC, el atentado contra un opositor del petrismo. ¿Acaso las piezas se están acomodando para revelar un inocultable crimen de Estado? El gobierno de la vida, lo primero que defendemos es la vida misma. La vida de la víctima, que en buenas manos está y confiamos. Y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño, porque si no cuidamos los niños de la patria no tendremos patria. Petro le da legitimidad al uso de sicarios menores de edad, con el argumento de que los niños deben ser protegidos por el simple hecho de ser niños. Esta es la razón por la que los sicarios menores de edad son la mejor opción para quienes ordenan asesinatos, porque quedan cobijados por la inmunidad de su edad y eximidos de cualquier responsabilidad legal. Petro no desescalará la violencia
y seguirá tomando partido a favor de los criminales en medio del discurso de odio que él mismo dinamiza. En medio de la consternación por el atentado terrorista contra el precandidato presidencial Miguel Uribe y la demostración de que el discurso de odio de Petro se está realmente materializando en violencia, el petrismo está en plena fiesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El concierto de la esperanza, que le costó miles de millones de pesos al país, es una muestra muy clara de que Petro sabe y entiende que instigar la violencia y darle entretenimiento a la plebe petrista son dos puntos inaplazables de su tiránica agenda contra la democracia. El gobierno ignoró todas las peticiones que el país le hizo para que se pospusiera el evento en medio de la difícil situación coyuntural y la amenaza contra la vida que se ciñe hoy contra sus opositores. El emperador Petro tiene en una mano el látigo y en la otra su circo romano para socavar las libertades y los derechos en Colombia. Un simple rumor. Durante el fin de semana, Petro fue tendencia en la prensa ecuatoriana ante la cada vez más sonada y posible reunión del dictador colombiano con alias Fito, el señor de la mafia de los choneros en Manta. Como ya es habitual en Petro, negó saber siquiera quién es el famoso capo y acusó a la prensa de especular y de desatar una persecución en su contra. El escándalo de la desaparición de Petro en Manta revive un patrón que ya se venía repitiendo. En agosto de 2023, Petro viajó a Brasil para la Cumbre de la Amazonía, pero no apareció en ninguno de los eventos oficiales del día 9 de agosto. Estuvo desaparecido, justo en la fecha en que asesinaron en Ecuador al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Villavicencio, reconocido por sus investigaciones contra el narcotráfico y la corrupción, había denunciado públicamente los vínculos de Nicolás Petro, su primo Camilo Burgos y Raiza Bulgarín con poderosas redes del narcotráfico en Colombia y el lavado de activos a través de campañas políticas. Ahora, en 2024, la historia se repite. Tras la posesión de Daniel Noboa, Petro viajó a Ecuador, pero desapareció durante 2 días en Manta, una ciudad controlada por el narcotráfico, sin agenda oficial y sin dar explicaciones. Lo más grave es que exactamente 12 días después, atentaron contra el senador Miguel Uribe en Bogotá, en un crimen que, según testimonios de los capturados, se habría ordenado desde Ecuador. Miguel Uribe, al igual que Villavicencio, es de las voces más fuertes de la oposición. El principal crítico de Petro, de su fallida paz total y del alarmante crecimiento de la inseguridad y el narcotráfico en Colombia. ¿Otra simple coincidencia? Ahora le toca a los colombianos sacar sus propias conclusiones y decidir si le seguirán entregando en las urnas entradas VIP a cargos públicos al imperio criminal de la izquierda que lleva décadas disfrazado de facción política en Colombia. Más pistas. El 2 de junio de 2025, un hombre fue asesinado por sicarios en un cementerio privado de Manta mientras visitaba una tumba. La víctima fue identificada como José Francisco Fernández Zapata, un empresario dueño de una residencia que coincide con la ubicación del lugar en el que Petro se alojó secretamente. El hombre fue acribillado a tiros el 2 de junio, una semana después de que Petro abandonó Manta y regresó a Colombia. Verónica Zarauz, viuda del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, lanzó una dura advertencia sobre la reciente visita de Gustavo Petro a Manta, Ecuador. Fito es el dueño y señor de Manta. No hay manera de que Petro haya entrado y salido sin que los grupos criminales lo supieran, afirmó. Zarauz cuestionó la presencia del mandatario colombiano en una de las ciudades más peligrosas del país vecino, epicentro del narcotráfico. Manta no es un lugar para que un presidente vaya a vacacionar, es donde manda la delincuencia organizada, añadió. La crítica apunta al inquietante silencio de Petro ante los señalamientos de la prensa ecuatoriana y colombiana de su supuesta reunión con alias Fito en el corazón de su imperio criminal. La viuda del político asesinado también recordó que su esposo había denunciado la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro y el papel de su hijo Nicolás, recibiendo dineros ilícitos en sociedad con Raiza Bulgarín, entonces novia y hoy esposa de Camilo Burgos, el primo de Nicolás Petro.
El espectáculo dantesco de Petro en su reciente alocución no es casual. Coincide con un hecho clave: la entrega voluntaria de alias Fito a la justicia de Estados Unidos. Noticia que debería estar en el centro del debate y de los medios nacionales. Pues Fito está dispuesto a contar detalles de su organización criminal que opera a nivel internacional e incluye la escena política colombiana. El gobierno del cambio ha sido señalado por su permisividad frente al narcotráfico, y no sería extraño que ahora tema que el jefe de la mafia ecuatoriana revele datos que lo comprometan directamente. Cabe recordar que Petro visitó Manta secretamente y estuvo allí varios días, en una ciudad donde no se entra sin permiso del capo que la controla. De su comparecencia en tribunales norteamericanos podrían surgir revelaciones sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio y el atentado contra Miguel Uribe. Petro distrae con cortinas de humo mientras Colombia colapsa y la verdad se aproxima. Usa iPhone, tiene 25 escoltas y da órdenes. Así vive Iván Márquez en Venezuela, como un ciudadano VIP, bajo la protección de Nicolás Maduro. Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, no está escondido, está operando, y su estructura criminal ahora es la principal sospechosa del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. ¿Quién lo protege? Nicolás Maduro. ¿Y quién es el mejor amigo de Maduro en la región? El dictador Petro, alias Fito, socio del Cartel de los Soles, también entra en escena, el cartel de drogas del chavismo con tentáculos en Colombia, Ecuador y otros países. Todos los caminos conducen a Petro, y todavía queda una pregunta sin responder. ¿Qué hacía Petro en Manta justo en la zona de influencia de Fito y los narcos que hoy desangran América Latina? Mientras tanto, la izquierda recurre a su comodín de siempre: culpar a las FARC. Cada vez que ocurre un crimen grave, las responsabilizan para que no pase nada. Así intentan hacerlo con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: culpar a los de siempre, proteger a los de siempre. Porque las FARC siguen siendo el eterno doliente del proyecto político que hoy se tomó el poder por la violencia en Colombia. Atención Colombia, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo le está ocultando al país algo muy grave. Días después del atentado contra Miguel Uribe, en pleno corazón de Bogotá, fueron capturados 4 integrantes de la estructura criminal de alias Fito, el narco más temido y poderoso de Ecuador. Entre ellos, Vinicio Antonio, un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas, con antecedentes por extorsión y asociación ilícita, cabecilla de los Choneros, la organización criminal más grande y antigua de ese país. Junto a él, 3 colombianos señalados como miembros de la Segunda Marquetalia de las FARC y con solicitudes de extradición a Estados Unidos. La vinculación entre los Choneros y la Segunda Marquetalia no es cualquier cosa. Se trata de una red conjunta de sicariato y narcotráfico con capacidad para mover cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos, asegurando rutas mediante protección armada y control logístico compartido. Y aquí surge otro dato inquietante. Según fuentes ecuatorianas, Fito se habría reunido con Petro en una mansión en Manta, Ecuador, poco después de la posesión de Daniel Noboa, en una visita cuya verdadera agenda nunca fue aclarada. Lo inexplicable y profundamente sospechoso es que la fiscal de bolsillo de Petro jamás informó a la opinión pública sobre estas capturas, ni mucho menos las vinculó a la investigación del magnicidio de Miguel Uribe. Las coincidencias son demasiadas, y el silencio de la fiscalía huele a pacto oscuro y encubrimiento. Luego del asesinato de Miguel Uribe, lo único que pide el pueblo colombiano es conocer la verdad para no repetir la historia nuevamente. Alias Fito y su banda Los Choneros consolidaron alianzas con grupos armados colombianos que les aseguraban cocaína desde Tumaco, Cauca y Putumayo, mientras ellos garantizaban la custodia y exportación por los puertos ecuatorianos. Aunque Petro y Fito nieguen conocerse, los hechos hablan distinto. Ambos orbitan alrededor de las FARC y de la narcoizquierda que sigue bañando en sangre la región. Es creíble que Fito nunca trató con Petro en Manta, ciudad controlada por mafias y mansiones interconectadas por túneles que le servían de guarida al capo. La conexión entre los asesinatos de Fernando Villavicencio en Ecuador y Miguel Uribe en Colombia resulta ineludible. Villavicencio denunciaba abiertamente los nexos de Nicolás Petro y Raiza Bulgarín con mafias ligadas al correísmo. Y Miguel Uribe
planeaba revivir el Estatuto de Seguridad de su abuelo, Julio César Turbay, contra la insurgencia. Hoy la justicia parece funcionar al revés. Basta la palabra de un criminal para absolver a unos y condenar a otros, sin pruebas sólidas. Hoy Fito está preso, y sus declaraciones, que bien podrían estar condicionadas por el miedo a represalias contra su familia, se erigen como verdades absolutas. Así se consuman los crímenes de Estado, porque aunque todo el mundo reconoce y sabe quiénes son los enemigos acérrimos de las víctimas, el aparato institucional bloquea la verdad. 2 presidenciables en la región fueron asesinados, y ambos tenían un denominador común: la enemistad con Petro. Un dato que ni Fito puede borrar saliendo a negar estar vinculado con el dictador colombiano. Petro dijo, la droga sale por Manta, no se va por el Caribe, sale por Manta. Él salió por Manta también. ¿Usted sabe qué hizo en Manta? No sé. ¿Tiene información de lo que hizo en Manta? No creo que fue nada bueno. No lo vi, pues, ayudando a gente pobre, no lo vi. De lo que vimos, no hizo ninguna ayuda a nadie. Es un tema que en Colombia sé que se está investigando bastante y que sé también que hay algunos requerimientos por parte de congresistas colombianos al Ecuador. Sí. ¿Usted sabe de esos requerimientos que le han hecho a la Cancillería ecuatoriana? Sí, por supuesto. Y me parece, como digo, bastante extraño que de Quito se fue a Manta, se quedó en Manta un par de días y, pues, es algo extraño, es algo que está en investigación. Nosotros yo me tengo que preocupar es por el pueblo ecuatoriano, y cada loco con su tema. Él tendrá sus problemas en su país y que ahí vea cómo lo soluciona. El asesinato de Miguel Uribe es un crimen de Estado. Preguntarse quién es el responsable político es incitar a la impunidad de un magnicidio que muy seguramente intentarán enterrar. La sangre de Miguel Uribe está en las manos de Petro y su gobierno aliado del narcotráfico, del terrorismo islámico y de las dictaduras comunistas de la región. Está en las manos de quien llegó a la presidencia haciendo trampa, recibiendo plata de los narcos, de los caciques electorales y de los criminales que pactaron la paz total en La Picota antes de ser elegido. La responsabilidad del asesinato de Miguel Uribe la tiene el gobierno que le armó un sindicato a los sicarios, en donde se les paga mensualidad, en donde se quiebra el sistema de salud, pero se le conceden contratos millonarios a las milicias guerrilleras digitales. Viene del gobierno que tiene senadores que se pasean por los penales ofreciéndole plata a los criminales para que difamen y hagan encarcelar opositores. Ahí está el responsable político del asesinato de Miguel Uribe. Entre los que incendiaron el país, torturaron y vandalizaron porque les iban a subir 400 pesos, pero que ante un ataque sicarial se mofan y tejen calumnias alrededor de la víctima. El crimen de Estado contra Miguel Uribe viene de la misma casa de Nariño, donde ilegalmente usan polígrafos, se pierden maletas con efectivo y coroneles sin ninguna razón aparente deciden suicidarse. Viene del gobierno que saqueó la UNGRD para abrir una oficina de sobornos para aprobar reformas, del gobierno que pone magistrados, fiscales, procuradores y jueces para sabotear investigaciones en su contra. El responsable político es una administración en la que reina el consumo de droga, las bacanales con prostitutas, las agendas privadas y las reuniones clandestinas con capos. ¿Por qué dudar que a un gobierno de esa categoría le convenía sacar del camino al más fiero opositor a toda su decadencia? Instigó la violencia contra Miguel Uribe durante meses y viajó clandestinamente a Manta, días antes de que sus socios de las narcoguerrillas perpetraran un asesinato calcado al de Fernando Villavicencio en Ecuador, luego de que la UNP, dirigida por un exguerrillero del M-19, le negó al entonces precandidato el esquema de seguridad que tanto solicitó. Hoy, meses después del evidente crimen de Estado, orquestado por una administración socia del narcotráfico y del cartel de los soles, la Fiscalía llamaba a Rodríguez Ballesteros para ser el primer alto funcionario del petrismo en ser imputado por su responsabilidad en el cobarde crimen del senador del Centro Democrático. Sin embargo, una sola llamada del miembro de la lista Clinton a su fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo, fue suficiente para revertir la decisión. Petro aún no consolida su narcodictadura, pero Colombia ya padece sus efectos. El gobierno del cambio puede hasta orquestar crímenes de Estado y luego la justicia simplemente recula y obedece cuando el tirano se lo ordena.
Se necesita la acción de los apolíticos y de los que se creen moralmente superiores para perder un domingo de su vida acudiendo a las urnas. La posibilidad de tener un país en donde se les respete, no participar en política y aún así contar con un Estado funcional para su apatía se está diluyendo. Solo por la pereza de tener una dictadura que les complicará la vida entre su burbuja de privilegios, ese sector indeciso de Colombia debe movilizarse contundentemente el 31 de mayo. La Fiscalía cuenta con testimonios, registros de comunicaciones, análisis de geolocalización de teléfonos celulares que ubican a los implicados en los lugares y momentos clave, así como conversaciones en lenguaje cifrado que evidencian la planeación del crimen, la jerarquía dentro de la organización y la intención de ocultar pruebas. También se encontraron coincidencias entre los relatos y la evidencia documental, como fotografías tomadas durante labores de seguimiento al senador. Las evidencias indican que el homicidio, el magnicidio, se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía expresada en la intención de la segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y sobre los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que tenemos. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales.